El invernadero de la mansión Álvarez parecía una catedral de vidrio y luz. Arcos de hierro forjado cubiertos de bugambilias, lámparas colgantes que destilaban un brillo dorado sobre las copas de cristal y un murmullo de conversaciones que olía a perfume caro, a negocios apretados por apretón de manos. En el centro, una mesa larga exhibía orquídeas de tallos perfectos, alineadas como cifras en un balance. Un cuarteto de cuerdas mantenía un hilo de música lo bastante discreto como para no entorpecer las palabras que todos habían venido a pronunciar. Retorno, innovación, impacto, escalabilidad. Lorenzo Álvarez, americanas a medida, sonrisa que sabía cortar sin parecer cuchillo. Atravesaba el corredor con el aplomo de quien entra en su propio escenario. Saludaba por el nombre, por los logros, por los premios. Tenía un don para que cada invitado se sintiera parte de algo pulido e inevitable, como el brillo de su reloj. Si amas las historias que hacen latir el corazón, suscríbete ahora y quédate hasta el final. Hay una verdad que no te esperas. En un extremo, agachado junto a los rosales ingleses, un hombre con las manos de tierra recogía hojas secas en silencio. Su camisa verde olivo mostraba el parche con su nombre. Martín. Era el jardinero de la finca desde hacía 3 años y conocía mejor que nadie la respiración de ese invernadero. El momento exacto en que la humedad pedía tregua, el silencio que antecede a la primera flor de la temporada. Lorenzo, una mujer de trazo fino y mirada atenta, se acercó con una copa. Todo listo para la presentación del proyecto Arca. El profesor de Stanford llega en 15 minutos. Perfecto, Cecilia, respondió él con un gesto que era también una palmada invisible a su CFO. Que nadie se vaya sin escuchar lo que hemos preparado. La música subió un tono leve cuando entró Valentina, la hija de Lorenzo. Vestía un azul profundo que la hacía destacar sin estridencias. Dirigía la fundación familiar y su presencia solía suavizar la arista de los negocios con historias de personas reales. Saludó a inversores y a jóvenes emprendedores, pero sus ojos, casi sin querer, se detuvieron en el rincón de los rosales. Martín estaba examinando un brote con la paciencia de quien escucha. «Buenas noches, Martín», le dijo acercándose. «¿Cómo van esas rosas?» «Aprendiendo, señorita Valentina», respondió él con una media sonrisa. «Algunas cosas solo florecen cuando no las apuramos». Ella sostuvo su mirada un segundo más de lo socialmente correcto. Había en esa voz algo que no combinaba con el parche en el bolsillo. Una calma que no pedía perdón por existir. Los invitados empezaron a concentrarse frente al pequeño escenario improvisado entre ficus y helechos. Lorenzo tomó el micrófono. «Amigos», dijo, y el invernadero obedeció con silencio. «Esta noche celebramos el matrimonio de 2 palabras que a muchos todavía les suenan extrañas juntas. Rentabilidad e impacto. El proyecto Arca es nuestra gran apuesta para navegar este tiempo. Creceremos, sí, pero creciendo a la gente. Aplausos, brindis». Una risita corta de quienes ya se sabían dentro. Martín volvió al cubo de compost, pero el discurso le iba entrando por los pliegues del aire. Había escuchado frases parecidas pegadas a cosas muy distintas que había visto caer. A veces pensó una palabra como impacto era un jardín de plástico, perfecto a la vista. Muerto al tacto. Valentina, atenta, recibió en su móvil un mensaje de la coordinadora del evento. Retraso de 25 minutos. El profesor quedó atrapado en la carretera. Torció el gesto. El programa dependía de esa ponencia inaugural. «Papá», susurró al acercarse a Lorenzo. «Stanford se retrasa. Tenemos que cubrir el hueco». «Invita a Iñaki a decir algo improvisado», contestó él mirando a la sala. Encontró al veterano inversor de barba blanca sirviéndose agua. Siempre tiene una historia a mano. Pero Iñaki, al ver el gesto, levantó la palma con media sonrisa de disculpa. Prefirió ceder el turno a los emprendedores más jóvenes. Nadie se ofreció. El silencio del invernadero, tan bonito unos minutos antes, empezaba a sentirse como una mano en la nuca. Fue entonces cuando 2 ejecutivos, copas en mano, se detuvieron junto a los rosales y, sin mala intención, pero con esa torpeza que da la seguridad, cruzaron comentarios que llevaron risas. «Mira, José», dijo uno, «aquí está quien sí entiende de regar». «Pero plantas». «¡Ja!», añadió el otro. «Nosotros regamos capital. Él riega macetas». Lorenzo, que caminaba hacia el centro, oyó la ocurrencia y la tomó como combustible social. «No seamos duros», bromeó alzando la voz, arrastrando al grupo con su carisma. «Cada uno en lo suyo, ¿no? Hay quienes saben de hojas y quienes sabemos de números». Un murmullo cómplice se expandió como polen. Martín enderezó la espalda despacio. No respondió. Sopló la hoja seca que sostenía y la dejó caer al cubo. Valentina sintió algo que no quiso nombrar. Una línea trazándose entre el orgullo y la vergüenza. En el escenario, para matar la espera, Cecilia tomó el micro con una sonrisa ejecutiva.
Mientras llega nuestro invitado, ¿qué tal si escuchamos algunas preguntas rápidas de la audiencia?, propuso, segura de que podría conducirlas hacia el arca como un río a su cauce. Una mano joven se alzó al fondo, un chico de 20 y pocos, con camisa sin corbata. Tengo una cafetería de barrio, dijo. Todos hablan de escalar. ¿Cómo sé si mi negocio debe escalar o si lo prudente es crecer despacio? El invernadero contuvo la respiración. Cecilia inició una respuesta limpia sobre unit economics, capacidad de endeudamiento y tramos de inversión. Sonaba correcto, pero algo no aterrizaba en el suelo de aquel chico. Fue entonces cuando Valentina, empujada por una intuición que ya tenía forma de decisión, hizo algo que los presentes no supieron si aplaudir o cuestionar. Miró hacia los rosales y alzó la voz con elegancia. Martín, dijo, y el nombre rebotó como una semilla sobre vidrio. ¿Te importaría acercarte un segundo? Varios rostros se voltearon, como si alguien hubiese sugerido a un violinista que por favor arreglara la bolsa de valores. Lorenzo frunció apenas el ceño. Martín dejó el cubo y se limpió discretamente las manos en el delantal. Tenía postura de quien no pretende nada salvo escuchar. Subió los 2 escalones del escenario como quien entra a una casa que no es suya, procurando no pisar el borde de la alfombra. Buenas noches, saludó, y en su voz hubo una madera cálida que no estaba prevista en el programa. Soy Martín. Cuido las plantas y aprendo de ellas. Al fondo, el chico de la cafetería sintió sin saber por qué. La pregunta es buena, continuó Martín mirando al joven, no a los inversores. En el jardín no todo lo que crece debe trepar. Hay plantas que si las obligas a subir se quiebran. Otras, si no les das la guía, se ahogan en su propio verde. Lo primero es saber qué eres. Una risa breve en algún lugar, nerviosa conforme. Martín no se detuvo. Si tu cafetería tiene raíces sanas, clientes que vuelven sin descuentos, un producto que mejora con el tiempo, cuentas claras, quizá crecer es ir de 2 mesas a 4, de 4 a 8, sin hipotecar la cocina por un local en la avenida más cara. Escalar para algunos es meterle una trepadora a un muro, para otros es darle el sol correcto. No es más sofisticado, es más honesto. Valentina cruzó los brazos como quien intenta contener una sonrisa sorprendida. Iñaki inclinó la cabeza interesado. Lorenzo miró el reloj midiendo riesgos. ¿Y cómo se riega bien?, preguntó el chico, ahora con una mezcla de timidez y urgencia. Con tiempo y disciplina, dijo Martín. Regar mucho un día y nada durante una semana mata más que la sequía. Con el dinero pasa lo mismo, aportes pequeños, constantes. Diversificar no es plantar 100 orquídeas, es combinar rosales, lavandas y romeros para que si una sufre, el jardín siga oliendo a algo. Y poda siempre. Corta lo que no funciona antes de que robe la savia a lo que sí. Un silencio denso, no vacío, recorrió el invernadero. Era la clase de silencio que aparece cuando alguien dice una verdad sencilla delante de gente que la había olvidado. Cecilia estiró el labio inferior, incómoda. Un par de directivos se miraron entre sí, indecisos entre la condescendencia y el interés real. Valentina sentía un latido detrás de las costillas, esa combinación rara de alegría y responsabilidad. Lorenzo decidió recuperar el control. Gracias, Martín, dijo con una sonrisa que raspó al salir. Interesante metáfora. Ahora, si no les importa, volvamos a nuestro programa. El móvil de Valentina vibró. El profesor no llega. Accidente en la vía. Tiempo estimado 40 min. Ella levantó la vista hacia los invitados. Percibió el ánimo caer como cuando se riega de más y la tierra no absorbe. Fue entonces cuando su voz, sin pedir permiso al calendario ni a su padre, volvió a abrirse camino. Si el profesor no puede llegar aún, anunció, devolviendo el micrófono a su mano. Propongo algo. 5 minutos. Solo 5. Que el jardinero nos explique cómo haría él una buena inversión. El aire cambió de temperatura. Una risa aislada se quebró en el fondo, como un cubito de hielo en la copa. Lorenzo clavó los ojos en su hija incrédulo. Valentina, murmuró, con ese tono de advertencia que solo los padres saben modular. Ella sostuvo la mirada, sin alzar la voz, pero con algo irrenunciable en el gesto. Escuchar no nos quita nada, dijo, y quizá le debamos eso a la gente que nos mira. Martín bajó la vista un instante. Podía sentir sus propias manos, el leve temblor de quien no busca el centro pero no huye de él. Iñaki desde el lateral entrelazó los dedos como quien se prepara a tomar nota. Un chico de catering, sin saber por qué, dejó de caminar para oír mejor. Cecilia tensó la mandíbula. Y entonces, desde la puerta del invernadero, un asistente levantó discretamente un cartel. 10 minutos más de retraso. Lorenzo respiró por la nariz. Midió el cálculo invisible de todo anfitrión y, con una mueca cordial, hizo un gesto mínimo.
que equivalía a un bien pero rápido. Valentina se giró hacia Martín, y por un segundo el invernadero fue solo 2 personas y un micrófono entre ambas. 5 minutos, le dijo, casi en un susurro que el sistema de sonido volvió íntimo para todos. Hazlos valer, Martín tomó aire. Rodeó con los dedos el metal del micrófono y cuando alzó la mirada, sus ojos tenían el brillo sereno de quien ha visto demasiadas lluvias como para temerle a una más. Entonces dijo, hablemos de semillas. Y justo ahí, antes de la primera palabra que pudiera convertirse en lección o en incendio, el cuarteto dejó caer un acorde suspendido, como si el tiempo mismo entendiera que algo importante estaba por nacer. El murmullo se hizo hilo cuando Martín volvió a hablar. Se acomodó el micrófono con la misma delicadeza con la que despega una hoja enferma para no lastimar el tallo. Semillas, repitió. La tierra es justa, te devuelve en proporción a lo que siembras, a cómo la cuidas y al tiempo que estás dispuesto a esperar. Con el dinero pasa lo mismo, aunque suela disfrazarse con palabras grandes. Una pareja en primera fila dejó los móviles boca abajo. El chico de la cafetería, al fondo, inclinó el cuerpo hacia adelante como si los centímetros pudieran acercarlo a un conocimiento que se le escapaba. Si yo tuviera 100 euros, continuó Martín, no los apostaría a una sola flor exótica, preciosa y caprichosa. Compraría un puñado de semillas resistentes, de variedades distintas, y las pondría donde el sol y el agua lleguen con constancia. Eso en finanzas es diversificar. Levantó la mano como si sostuviera algo invisible. Fondos que siguen al mercado, por ejemplo. Los hay que compran pedacitos de las 1000 mejores empresas. No son los más glamorosos. No prometen milagros, pero crecen con la economía real. Son como un jardín perenne. Quizá hoy no explote de flores, pero no amanece desnudo. Valentina intercambió una mirada con Iñaki, que asentía apenas, sin sonreír, con la gravedad de quien reconoce una verdad familiar en boca ajena. Lorenzo acomodó el peso de su cuerpo sobre el pie derecho y rozó el reloj con el pulgar. Sus gestos minúsculos siempre decían más que sus palabras. El segundo principio es el agua, siguió Martín. No se riega a lo loco un día y se olvida 3. Se riega poco y a menudo. En dinero. Eso se llama aportar de forma periódica. Mes a mes sin héroes. Si viene una sequía, una caída de mercado. Sigues. Si llueve demasiado, una subida, no te emborrachas. En 10 años el jardín se defiende solo. Cecilia, la CFO, cruzó una pierna sobre la otra con elegancia estudiada. Y cuando algo no prende, dijo Martín suave, se poda, no con rabia, con criterio. Si una planta enferma roba luz y alimento a las sanas, la quitas. Con los gastos lo mismo. Ese capricho que se volvió hábito. Esa suscripción que no usas. Ese me lo merezco que se coló en el presupuesto y asfixia tus metas. Un murmullo distinto recorrió el invernadero. No era social. Era íntimo, el de quien se ve a sí mismo en un espejo inesperado. Las orquídeas parecían escucharlo. Ahora, añadió, y sus ojos se suavizaron, la calidad del suelo. Hay tierra que parece fértil porque brilla arriba, pero abajo es puro plástico. En inversiones, esos son promesas sin raíces, rentabilidades garantizadas, curvas perfectas que crecen siempre, discursos que se sostienen en la fe, no en los datos. Se hizo un silencio más denso. Martín respiró hondo. Podía retirarse ahí, dejar la idea flotando. Pero eligió cruzar ese puente con cuidado. Yo aprendí esto tarde, confesó. Mi madre invirtió sus ahorros en algo que no podía fallar. Falló. No había raíces, solo palabras colocadas como flores de tela. Desde entonces, cada vez que oigo un número perfecto me pregunto, ¿qué hay debajo? Valentina apretó la copa sin beber. Ese debajo era la palabra exacta que ella no había sabido formular cuando leyó el dossier del Proyecto Arca por primera vez. Cifras brillantes sobre un suelo que no había tocado con los dedos. Último punto, dijo Martín, acercándose un paso al borde del escenario. Propósito, no como adorno, sino como criterio de diseño. Un jardín no es solo bonito si hace sombra en verano, si alimenta abejas, si refresca la casa. El dinero, cuando está bien plantado, no solo rinde, sirve. Puedes decidir que una parte vaya a proyectos que te importan. Negocios del barrio, energías limpias, educación. La rentabilidad existe igual. A veces crece más porque la gente cuida lo que siente suyo. Pero además deja huella. El cuarteto, por instinto, bajó una nota. Nadie hablaba. Cecilia dobló lentamente el programa del evento en su regazo. Lorenzo seguía de pie, correcto, con esa media sonrisa de anfitrión que en realidad es un muro. Si tuviera que responderle al amigo de la cafetería, retomó Martín. Mirando al joven, le diría, abre media hora antes para el trabajador que pasa apurado. Cierra media hora después para el estudiante que necesita un lugar. Compra molinillos que puedas mantener,
no los que solo quedan bien en las fotos. Paga a tiempo a tus proveedores como riegas a tus plantas. No escales hasta que tus raíces aguanten el peso. Y guarda un 10% de cada venta, aunque duela, para el invierno. El chico se llevó la mano al pecho como agradeciendo una medicina que no esperaba. Eso es todo, cerró Martín. No sé si es sofisticado, pero funciona. Y la tierra no sabe mentir, no hubo aplausos inmediatos. Primero un silencio redondo, lleno. Luego un palmoteo aislado en la esquina derecha, tímido. Y entonces, como cuando una lluvia decide empezar, aplausos que crecieron y se volvieron ola, chocando contra el vidrio del invernadero. Algunas personas, sin darse cuenta, se pusieron de pie. Valentina respiró por la boca, como quien vuelve a oler un jardín después de una gripe larga. Su mirada encontró la de Martín, y en ese cruce hubo algo como una promesa sin palabras. Te vi. Lorenzo dio 2 pasos al frente, recuperó el micro con amabilidad impecable. Gracias, Martín, dijo. Siempre es bueno recordar. Lo básico. La sala, todavía cargada, fue volviendo a su protocolo. El asistente de puerta levantó un nuevo cartel. El profesor está a 10 minutos. Cecilia, con sonrisa de catálogo, tomó de nuevo el control. Bien, entonó. Qué inspirador. Ahora, si les parece, retomamos el orden previsto. Pero el orden ya no era el mismo. Al bajar del escenario, Martín se encontró con manos que lo frenaban para saludarlo, para preguntarle, para darle un gracias pequeño y verdadero. Un señor mayor con traje azul demasiado holgado le dijo al oído: «Me recordó a mi padre». Una mujer joven con gafas redondas le pidió si podía ir un sábado al taller que daba en el vivero. Entonces Iñaki apareció a su lado, silencioso como alguien que no necesita hacerse notar. Tenía las manos grandes, de agricultor bien vestido. Lo miró como quien evalúa un árbol viejo. No el tronco, sino la madera. «Rojas», dijo con voz baja, «¿de dónde sacaste esa manera de explicar?» «De perder», respondió Martín sin decoros. Y de mirar Iñaki sonrió con los ojos, no con la boca. Lo rodeó un paso como midiendo la estatura invisible de su convicción. «Has hecho algo raro», murmuró. «Acabas de desmontar una estafa elegante, con una regadera y 3 palabras». Martín frunció el ceño no por orgullo, sino por alerta. «¿Estafa?» Iñaki inclinó un poco la cabeza hacia la pantalla donde, en minutos, Cecilia mostraría las curvas del proyecto Arca. «Lo que has descrito», dijo, «las curvas perfectas, el suelo de plástico, el apalancamiento que no se nombra, huele. Y yo confío en lo que huele antes que en lo que brilla». Valentina, que se había acercado en silencio, alcanzó a oír la última frase. Miró la pantalla. Miró a su padre al fondo. Miró a Martín. «Si hay algo», susurró, «tenemos que saberlo antes de que alguien más ponga su casa en juego». Cecilia subió al escenario con paso impecable. La pantalla encendió el primer gráfico. Una línea ascendente, limpia como un bisturí, demasiado perfecta. El cuarteto atacó una pieza animada. Los aplausos de cortesía cubrieron el primer segundo de la presentación. «Martín», dijo Iñaki clavando la mirada en la curva, «¿tienes tiempo después de esto?» Martín tragó saliva, consciente de que los 5 minutos que le habían prestado acababan de convertirse en otra cosa. «Sí», dijo, «tengo tiempo». Y en la pantalla, como un jardín de plástico bajo reflectores, el arca empezó a brillar. El proyector derramó sobre el vidrio una claridad quirúrgica. Líneas ascendentes. Barras que parecían rascacielos, flechas verdes que prometían viento a favor. Cecilia hablaba con esa cadencia que convierte los términos en seducción. Tasa interna de retorno, múltiplos de salida, escalabilidad sin fricción. El proyecto Arca lucía impecable, como esas orquídeas que aún sin olor logran deslumbrar. Iñaki permanecía de brazos cruzados, la barbilla hundida en el puño, observando no solo los números sino las transiciones, los silencios entre diapositivas, el modo en que algunas celdas estaban congeladas en el Excel que se alcanzó a filtrar durante un segundo. Valentina, sentada en el lateral, anotaba rápido, pequeñas palabras que solo ella entendería después. Apalancamiento, proyección, sensibilidad, y al margen un dibujo mínimo, una raíz. Como ven, concluía Cecilia, Arca integra un modelo de ingresos recurrentes con capas de monetización que blindan la volatilidad. Pocas veces la curva es tan clara. Aplausos. Varios inversores miraron a Lorenzo con aprobación. Él asintió con modestia medida, disfrutando del reconocimiento como quien sorbe un vino familiar. El brillo lumínico del proyector le devolvía un perfil ganador. Martín, desde el fondo, miraba la curva como se mira un cielo que promete lluvias exactas todos los días a las 5. No pasa, pensó. El jardín le había enseñado que las líneas rectas en la naturaleza siempre esconden algo no natural. Iñaki se inclinó hacia él, sin sacar los ojos de la pantalla.
¿Sabes qué tienen en común esas proyecciones y una maceta mal drenada? Susurró. Que por arriba todo se ve verde, respondió Martín, y por abajo se pudre. Eso, dijo Iñaki con un chasquido de lengua casi imperceptible. Valentina cerró su libreta. Se levantó cuando la sala estalló en la charla posterior a la presentación. Copas que vuelven a llenarse, tarjetas que cambian de mano, promesas cercanas a las fotos. Cruzó el invernadero como si caminara en contra de una corriente templada. Se detuvo frente a Martín. ¿Te quedarías un rato más?, preguntó directa. Martín sintió el impulso de decir que debía volver al riego programado, a las tareas que nadie ve, pero cuyo olvido delata el jardín al día siguiente. Se detuvo a tiempo. En el brillo de los ojos de Valentina había urgencia, pero no teatral. Era una urgencia con raíz. Claro, dijo. Lorenzo, a unos metros, notó el acercamiento. Afinó el gesto. La imagen del jardinero y su hija conversando en voz baja frente a su evento le pareció un cuadro inadecuado. Valentina, marcó su nombre como quien corrige un libro mal colocado en la estantería. ¿Me acompañas a saludar a la gente de la cámara? Voy en un minuto, contestó ella con una amabilidad que no pedía permiso. La grieta se abrió, sutil. Iñaki invitó a Martín y a Valentina a un rincón discreto, entre ficus que parecían escuchar. Bajó la voz. He visto arcas antes, dijo. Cambian de nombre, pero repiten un gesto. La perfección sin dudas. Quiero creer, pero no sé de dónde sale la mitad de esa subida. Huele a apalancamiento escondido en filiales, a metas de corto plazo atadas a bonos. Si algo se mueve un centímetro, todo el castillo hace ruido. Valentina tragó saliva. Le dolió la palabra castillo, porque sabía cuánto había costado levantarlo. Volvió a mirar hacia su padre. Lo vio elegante, feliz en su rol de anfitrión, girando en círculos perfectos. Sintió esa vieja fidelidad de hija que lo defiende ante todo, chocando con esa lealtad nueva hacia la gente a la que ella misma había prometido cuidar desde la fundación. Necesitamos ver los papeles, dijo. No la presentación. Los contratos, las garantías, los escenarios, si la curva no fuera una flecha, sino un diente de sierra. No será fácil, añadió Iñaki. Los papeles reales siempre parecen menos bonitos que las pantallas. Martín guardó silencio un momento. Si hablaba ahora, ya no podría volver a ser solo un jardinero que pasa, que mira y sigue. Se frotó el pulgar con el índice, gesto de quien recuerda el tacto de la tierra para orientarse. Yo no sé de contratos complejos, admitió, pero entiendo ritmos. Y si esta cosa crece a pulso de deuda, sin descanso, sin invierno, va a pedir un pago que nadie está nombrando. Valentina lo miró como si hubiera dicho algo que llevaba días intentando decirse a sí misma. ¿Por qué sabes esto?, preguntó bajito, no con desconfianza, sino con deseo de comprender. Martín sostuvo su mirada. En el cristal del invernadero, detrás de ellos, se reflejaba una versión borrosa de la fiesta. Porque ya me quebré una vez, dijo. A mí me vendieron una flecha perfecta. La llamaron solidaria. Me dijeron que ayudaba a otros. Mi madre me miró con el orgullo más lindo cuando firmó. Mira, hijo, por fin nuestro dinero hará algo bueno. Yo no vi el plástico bajo la tierra. Cuando se hundió, nos quedamos sin ahorros. Y con vergüenza. La vergüenza de haber creído. Valentina no respondió enseguida. Su mano, sin advertirlo, apretó el borde de la libreta hasta marcarle la piel. Iñaki asintió despacio. En la historia de Martín no había espectáculo. Había gasto real. No quiero que nadie pase por eso si puedo evitarlo, agregó Martín. Ni que tu padre quede como alguien que no ve. Él no merece eso. Nadie lo merece. La palabra nadie hizo eco. Fue compasiva, no acusatoria. Valentina respiró más hondo. Ven conmigo, dijo entonces ya sin titubeos. Quiero que mires el dossier completo del arca. Si encuentras algo raro, lo paramos ya. Si no, yo misma defenderé el proyecto. Hubo un instante de vacío. Un segundo donde la lealtad de Valentina a su padre y su lealtad a la gente fueron la misma cosa. La lealtad a la verdad. De ese lado decidió quedarse. Caminó hacia Cecilia con paso firme. La CFO la vio venir y, componiendo la sonrisa como siempre, le ofreció un cumplido en forma de pregunta. Impecable, ¿verdad? Necesito el dossier completo, pidió Valentina. Contratos, anexos, test de estrés, el detalle de deuda en filiales. Hoy Cecilia sostuvo la sonrisa, pero a la mirada se le quebró un milímetro. Es tarde, dijo. Y esos documentos son internos, Valentina. No hace falta saturar con detalles. Para eso confías en tu equipo. Confío en mi equipo, respondió Valentina sin elevar el tono. Y por eso quiero verlos. Lorenzo se acercó, atraído por esa tensión sutil que solo los anfitriones perciben antes que nadie. ¿Qué ocurre? Nada grave, intervino Cecilia rápida. Valentina quiere revisar papeles. Podemos hacerlo en comité el lunes. Valentina miró a su padre. Papá, quiero hacerlo hoy.
No voy a dormir sabiendo que hay dudas. Lorenzo dudó un instante. Miró a Cecilia, que con una fracción de movimiento negó. Miró a su hija, cuya expresión no era rebeldía, era responsabilidad. Está bien, concedió marcando cada palabra, pero después de saludar a nuestros invitados. No vamos a convertir una celebración en una auditoría. Yo me encargo de atender, dijo Cecilia. Valentina, si insistes, el material está en mi oficina. Te acompaño. Vamos, respondió Valentina girándose. Martín viene con nosotras. Ese último enunciado cayó en la mesa como una gota de tinta sobre agua clara. Lorenzo abrió la boca, la cerró. Sus ojos hicieron el recorrido desde el parche con el nombre del jardinero hasta el brillo nuevo en la mirada de su hija. No le gustó lo que vio, o quizá le asustó. Valentina, marcó con esa autoridad envuelta en seda. No mezclemos funciones. Martín tiene su trabajo. Esto también es mi trabajo, dijo ella. Cuidar que lo que prometemos sea cierto. Y hoy necesito a quien no está encandilado por la pantalla. Cecilia intervino conciliadora. No hay problema, mintió con elegancia. Vengan ambos. Caminaron los tres hacia la galería que conectaba el invernadero con las oficinas. El sonido de la fiesta quedó detrás, como un río que corre mientras uno sube la colina. Iñaki se quedó un paso atrás, mirando cómo se abría la puerta de vidrio esmerilado que decía Dirección Financiera. Antes de entrar, Valentina tocó el brazo de Martín. Sus dedos estaban fríos. Gracias, susurró. Pase lo que pase, gracias. Martín inclinó la cabeza. No sabía aún que ese pase lo que pase era una semilla que iba a cambiar el jardín entero. La puerta se cerró suave. En el pasillo, la luz era más blanca, menos amable. Cecilia tecleó un código, abrió un archivador, extrajo una carpeta gruesa con separadores de colores. La depositó sobre la mesa con un golpe seco, como quien deja caer un tronco. Aquí tienen, dijo. Arca completo. Valentina abrió la primera anilla y el olor del papel mezclado con tinta fresca subió como un recuerdo. Martín sacó su cuaderno de espiral gastado y un lápiz que aún llevaba tierra en la uña del pulgar. Busquemos, dijo, con la calma de quien prepara una poda. ¿Dónde están las raíces? Y en algún lugar entre el índice y las cláusulas, una cifra mínima, un asterisco, un ver anexo 4B, aguardaban como una grieta en el brillo. La oficina de Cecilia olía a papel nuevo y a impresora caliente. Nada de ese perfume vegetal del invernadero. Aquí el aire tenía filo. Valentina abrió la carpeta como quien destapa una colmena. Sabía que dentro había orden, pero también zumbidos. Empiecen por el flujo de caja consolidado, sugirió Cecilia sentándose con un crujido leve de seda. Ahí verán la fortaleza del modelo. Martín pasó los dedos por los separadores de colores. Ingresos, costes, estructura de capital, anexos. El lápiz en su mano parecía fuera de lugar, pero era su herramienta. Con él había trazado líneas de riego, fechas de trasplante, distancias entre plantines. Al lado, Valentina ya había sacado su libreta. La luz blanca caía como un microscopio. Aquí, señaló Cecilia una curva, la retención mensual. Y aquí, el costo de adquisición. Verán que mejora trimestre a trimestre. Eficiencia. Martín inclinó la hoja. No miró la curva. Miró el pie de página. Proyecciones basadas en cohortes idealizadas. Ver anexo 3C. Subrayó mentalmente la palabra idealizadas. ¿Podemos ver el anexo 3C? Preguntó Valentina sin levantar la voz. Cecilia parpadeó una vez midiendo el gesto. Se levantó a buscar una segunda carpeta. Al dejarla sobre la mesa sonrió. No se asusten por el detalle técnico. Mientras ellas desplegaban gráficos, Martín abrió el apartado de estructura de capital. El primer cuadro parecía limpio. Deuda moderada, ratio sano. Bajó 2 páginas. Ahí, en letras más pequeñas, la primera raíz torcida. SPV Arca segundo. Sociedad Vehículo. Garantías cruzadas. ¿Qué es esto? Preguntó tocando con el lápiz las siglas. Vehículos independientes, contestó Cecilia, usados para aislar riesgos. Es práctica habitual. Martín no discutió la definición. Siguió el rastro de los asteriscos como quien encuentra micorrizas en la tierra, hilos invisibles que conectan lo que arriba parece separado. Aquí, susurró a Valentina, dice garantía solidaria. Condicionada con Álvarez Holdings, Valentina acercó la hoja. Leyó los incisos. Había una cláusula que, en caso de evento adverso material en Arca, permitía a los acreedores exigir aceleración de pagos no solo a las SPV, sino a la matriz, si ciertos covenants no se cumplían. ¿Tenemos los covenants de la matriz a mano?, preguntó ella ya con la piel más fría. Cecilia demoró un segundo antes de contestar. Valentina, sabes que esa documentación es sensible. Si necesitas tranquilidad, te la doy yo. Estamos muy por encima de los límites.
Prefiero mirarlos, dijo Valentina. El reloj de pared marcó un minuto más largo que los otros. Cecilia cedió, fue a un armario cerrado con llave y trajo un sobre con el logo de un banco. Mientras tanto, Martín hojeó el anexo 4B. Letras minúsculas, como semillas de amapola, supuestos de crecimiento. En 3 frases encontró la lluvia artificial. El modelo asumía expansión continua al 7% mensual durante 18 meses, con churn decreciente y coste de capital a niveles que parecían verano perpetuo. Subrayó en su mente, sin invierno. Valentina, dijo pasando la hoja hacia ella. Esto es sol de lámpara. Sirve para la foto, no para la planta. Cecilia dejó el sobre la mesa con un golpe seco que sonó a punto y aparte. Aquí están los covenants, anunció. Ratio de cobertura, nivel de liquidez, apalancamiento máximo y... El cross default. Valentina los leyó en silencio. El cross default, si una deuda relevante caía en incumplimiento, podía contagiar al resto. Una cadena. Miró a Martín. Él no sabía de contratos, pero entendía las palabras cadena y contagio en su cuerpo. Cecilia, preguntó Valentina, con cuidado. Si Arca no alcanzara estas metas de crecimiento y, digamos, 2 trimestres se quedaran cortos, ¿qué pasaría con la línea revolving de la matriz? Cecilia entrecerró los ojos. No estamos en ese escenario. Pero si estuviéramos, insistió Valentina, se renegociaría, respondió la CEO. Es lo que hacen las empresas serias. No dramatices, Martín no habló. Dobló una esquina de página y la dejó como bandera. Esa noche no hubo descanso. A la medianoche, el invernadero estaba vacío, pero Martín estaba dentro, con una lámpara de mano. Colocó el dossier sobre una mesa de trabajo junto a macetas jóvenes de lavanda y una bandeja con semilleros de tomate. El plástico transparente que los cubría sudaba. La escena fue un montaje de 2 mundos que se tocaban. Martín levantando la tapa de los semilleros para ventilar y, a la par, levantando pestañas de Excel para ver supuestos. Martín hundiendo 2 dedos en la tierra para comprobar humedad. Y luego, clavando el lápiz en columnas con ingresos proyectados que parecían mojados por encima y secos por debajo. Martín poda un tallo tímido que roba fuerza al principal. En el papel, tacha con lápiz una línea de gasto que nadie había justificado. Martín marca ciclos de riego en una pizarra. En el dossier, subraya ciclos de cobros y pagos que, si se atrasaban un par de semanas, quebraban el ritmo. El invernadero respiraba. Cada tanto, él levantaba la vista. La fila de orquídeas, perfecta, silenciosa. Recordó a su madre firmando en una oficina que olía a desinfectante. No nos va a pasar otra vez, murmuró para sí. A las 2 de la mañana, señaló con lápiz rojo el punto que conectaba todo. Apalancamiento en cascada más supuestos de verano eterno más covenants, que hacían de la matriz un tronco donde se injertaban demasiadas ramas. Basta una helada. A las 7, con los ojos ardiendo y las manos otra vez con tierra, cerró la carpeta. Detrás de él, las primeras gotas del sistema de riego automático empezaron a sonar como metrónomo. Ritmo, constancia, lo contrario del golpe de suerte. Valentina llegó con el pelo recogido y un café que ya estaba frío. No había dormido. En su cabeza cada cifra tenía la cara de alguien. Saludó a Martín con una mirada que era gratitud y solicitud a la vez. ¿Qué encontraste? Martín no adornó. Esto aguanta si el clima es perfecto. Si el viento cambia, parte. Y si parte, tira. Valentina apretó el vaso de cartón. ¿A cuántas personas tiraría? No sé números exactos, admitió. Pero si se activan esos covenants, la línea de crédito de la matriz se encarece o se cierra. Y cuando el agua se encarece, el jardinero riega menos. Despides. Valentina cerró los ojos un segundo. Vio nombres. El portero que la saluda desde niña. La señora del comedor corporativo que siempre le guarda pan. Los becarios con ojos de proyecto. En la puerta del invernadero apareció Iñaki, con la misma ropa del día anterior y una energía rara en los veteranos. Esa mezcla de cansancio y urgencia que solo trae la experiencia. Hablé con un par de banqueros que confían en mí, dijo sin preámbulos. Si Arca pincha fuerte, los triggers de la matriz se prenden. Están más expuestos de lo que parece y cortarán grasa para mostrar salud. Ya sabes que llaman grasa cuando no quieren mirar al espejo. Personas. El silencio tuvo peso. No era miedo por el dinero. Era miedo por la dignidad. ¿Cuándo firma tu padre?, preguntó Iñaki. Mañana, respondió Valentina. Lo anunciará hoy en la comida. Martín miró el reloj viejo que siempre dejaba sobre la mesa cuando trabajaba. 08:12. El sistema de riego ya había parado. Las plantas, satisfechas, brillaban. Entonces, dijo con la voz limpia, hoy tenemos que poner esto sobre la mesa. No para ganar una discusión. Para evitar la helada, Valentina asintió. El gesto no fue heroico.
Fue serio. Voy a hablar con mi padre, dijo. Quiero que estés ahí. Iñaki se acomodó la chaqueta. Y yo, añadió, porque cuando a un árbol le pesa una rama no basta con decirlo. Hay que estar para sostener mientras se poda. Valentina respiró hondo. Caminó hacia la salida. En el marco de la puerta se detuvo y miró el invernadero como quien mira una brújula antes de entrar en la ciudad. Que quede claro, dijo sin teatralidad. Si el arca cae, no se hunden solo números. Se hunden cientos de empleos y casas y mesas y mochilas. No voy a permitirlo. Y salió, con los pasos justos de quien no va a una confrontación, sino a cuidar raíces. La mañana olía a pan tostado en la cafetería del barrio y a tierra húmeda en el invernadero. Valentina había pasado por ambos lugares antes de sentarse con Martín en una mesa de madera que él usaba para trasplantar. No había mantel, había marcas de cuchilla y anillos de agua. Un tablero de ajedrez para decisiones reales. Si no es el arca, dijo Valentina apoyando la libreta. Que sí es. Martín pasó una bandeja de plantines a la luz. La cúpula de plástico transpiraba. No necesitamos un barco gigantesco que prometa salvar a todos, respondió. Necesitamos muchos botes bien hechos, con chalecos, remos y ruta. Pequeños, pero que regresen cada día con gente más fuerte. Valentina alzó la ceja. Tradúceme eso en finanzas, por favor. Martín respiró, apuntó con el lápiz a su pizarra y, con la letra clara de quien enseña, escribió 3 palabras. Fondo raíz. Capital paciente. Retornos moderados y estables, explicó. Invertimos en negocios locales que ya respiran, no en promesas que solo brillan. Cafeterías que quieren una segunda máquina, panaderías que necesitan frío para expandir, talleres que pueden contratar a un aprendiz si tienen caja. Les damos microcréditos con seguimiento, mentoría y formación financiera. El dinero vuelve con intereses razonables, pero sobre todo, no rompe. ¿Y el riesgo?, preguntó Valentina, automática como CFO de Alma. ¿Qué garantías? Garantías vivibles, dijo Martín. Inventario, maquinaria, contratos de compra y el compromiso de dedicar un porcentaje de la facturación mensual al repago. Nada de poner la casa por un horno. Y diversificación. 100 préstamos pequeños, no 3 enormes. Valentina bajó la mirada a la libreta. Los números empezaron a acomodarse solos. ¿Y el retorno? Mi padre no escucha si no hay una TIR que no le dé vergüenza. Martín sonrió con humor tímido. Una TIR que no da vergüenza es una que puedes mirar a los ojos. Entre 8% y 12% anual, variable según proyecto. Te digo la verdad, algunos meses será menos, otros un poco más, pero duermes. ¿Y el impacto? Medible, respondió. Puestos de trabajo creados, facturación incremental, tasas de repago, capital de reserva generado en la comunidad. Si tú quieres, lo ligamos a compras de productos locales para la empresa de tu padre, catering del comedor, uniformes, regalos corporativos. Ciclo corto. Dinero que gira cerca se hace fuerte y regresa. El concepto se abrió paso como agua. Valentina sintió ese chasquido interno que aparece cuando una idea calza en su sitio. Sin embargo, sabía que la conversación no terminaba en lo correcto. Debía atravesarlo convincente. Mi padre dirá que eso es bonito y pequeño, que no mueve la aguja. Tu padre está acostumbrado a fuegos artificiales, dijo Martín sin desprecio. Estos son faroles encendidos todas las noches. No hacen ruido, pero hacen camino. Valentina levantó la vista. Sus ojos se encontraron. El invernadero por un segundo dejó de ser un lugar y se volvió un ritmo común. Martín apartó la mirada primero, como si temiera que las palabras se desordenaran con la cercanía. Quiero verlo, dijo ella, no en un papel. En la calle, fueron a la cafetería de Doña Rosa, a 6 cuadras. Un local de azulejos blancos, fotos antiguas y olor a café recién molido que venía de una máquina cansada. La mujer, de pelo recogido con peineta, levantó la vista y sonrió a Valentina con ternura. Mi niña elegante, dijo. ¿Te sirvo lo de siempre? Sí, y un vaso de agua para él. Valentina indicó a Martín. Venimos a aprender. Martín tocó el acero de la máquina. ¿Cuántos cafés puede sacar por hora sin romperse?, preguntó. 30, calculó Rosa con amor práctico. Pero a la tarde muere, pobrecita. La he mandado a arreglar 3 veces. Si tuviera una más, podría atender a los de la obra de enfrente. ¿Cuánto factura un buen día? ¿Cuánto un mal día? ¿Quién paga adelantado? ¿Quién a fin de mes? Martín siguió con preguntas que eran manos. ¿Cuánto le cuesta el café? ¿Cuánto el azúcar? ¿Cuánto pierde cuando llueve? Rosa respondió con esa claridad que solo tiene quien hace números con las manos enharinadas. Con un microcrédito para otra máquina y una vitrina de frío, dijo Martín. Puede atender 2 turnos sin que el segundo mate al primero. Si atamos el repago al porcentaje de la facturación de la tarde, usted no se ahoga en meses malos.
Rosa lo miró con un brillo que no era codicia, era alivio posible. Yo pagaría, aseguró, y contrataría a Julia, la chica que me ayuda cuando puede. Con lo que gano ahora, no me animo a ponerla fija. Valentina tomó nota. Los números dejaron de ser abstracciones. Tenían manos, una peineta, una chica que esperaba. Camino al taller de bicicletas de don Eusebio, el sol del mediodía les golpeó las sombras a los dos. Pasaron por la panadería de la esquina. Martín se detuvo. Ellos necesitan una cámara de frío, apuntó. Si no, el invierno se les mete en la caja. Valentina lo miró con una mezcla de admiración y ternura. Había hombres que sabían decir las palabras perfectas en un salón lleno. Él sabía dónde estaba cojeando la puerta del barrio. En el taller, Eusebio, manos de aceite y sonrisa de oro, mostró un torno viejo que pedía jubilación. Con uno nuevo dijo: podría arreglar 2 bicicletas a la vez y enseñar a Tadeo, un pibe de 17 que andaba perdido. Que el préstamo incluya un curso de finanzas para Eusebio y Tadeo, propuso Martín. Y que compren insumos a distribuidores locales con descuentos por volumen que nosotros negociemos. Valentina asentía y escribía. Su móvil vibró. No lo miró. Por primera vez en mucho tiempo la agenda no mandaba. Al caer la tarde volvieron al invernadero. Martín dibujó el esquema del fondo raíz en la pizarra. Una lluvia fina de capital entrando, un riego por goteo a muchos canteros, una red de mentorías con jubilados expertos que enseñaran a los jóvenes oficios y números. Indicadores sencillos pegados a la pared, repago a tiempo, ventas incrementales, empleos creados, reservas de emergencia formadas. Y la gobernanza, apuntó Valentina. Mi padre preguntará quién decide a quién se le presta. ¿Qué pasa si alguien no paga? ¿Comité pequeño? Mixto, dijo Martín. Un financiero, un comerciante viejo del barrio, alguien de tu fundación y alguien de la cooperativa local. Si alguien no paga, acompañamos, asesoría, plazos reales. El castigo no es romperle la vida, es volver a intentarlo con reglas. Solo expulsamos si hay mala fe. Valentina sonrió, torciendo apenas la boca. Tu mala fe es más difícil de probar que las proyecciones del arca. Bromeó suave. Por eso los visito, respondió Martín. Un jardinero ve si la planta quiere vivir. Las cuentas también hablan. Hubo un silencio de esos que no incomodan. El sol se filtraba en dorado entre las bugambilias. Valentina dio un paso como si fuera a decir algo que le pesaba dentro. Se detuvo muy cerca. No sé si he dicho esto, su voz bajó, pero gracias por no humillar a mi padre anoche. Hubieras podido. No quiero ganar así, dijo Martín. Uno no crece cortándole la sombra al árbol de al lado. Se crece haciendo raíces. Valentina alzó la vista. La distancia entre sus rostros se redujo al grosor de una palabra que no se animaban a decir. El invernadero se contrajo, escuchando. Ella rozó con la mano la camisa de Martín, como quien comprueba que no es una idea. El móvil de Valentina sonó con insistencia. Una vibración larga, la señal de emergencias internas. Ella dudó un latido, miró la pantalla y atendió. ¿Papá? La voz de Lorenzo llegó barnizada, como siempre, pero esta vez con un brillo que Valentina conocía. El de quien ya decidió. Hija, dijo, estoy en el club empresarial. La prensa está aquí. Voy a anunciar la firma con Arca. Quiero que estés. El aire cambió de densidad. Valentina buscó una silla invisible. Martín sintió como la pizarra detrás de él se volvía pendiente. Iré en 10, respondió ella peleando por mantener el tono. No anuncies nada hasta que hablemos, por favor. No puedo frenar a todos, dijo Lorenzo, amable y tajante a la vez. Esto es hoy. Te espero arriba. La llamada se cortó. Valentina guardó el móvil con manos que de pronto pesaban. Miró la pizarra, fondo raíz escrito grande como un faro. Miró a Martín. El momento que casi fue un beso se transformó en una carrera cuesta arriba. Tenemos menos de 1 hora, dijo. Quiero que vengas. ¿Y que hables? ¿Ante la prensa? Preguntó él tragando seco. Ante mi padre, corrigió. Y si hace falta, ante quien sea. Iñaki apareció en el umbral, como si lo hubiese convocado el viento. Llevaba un sobre en la mano. Traigo algo, dijo. Un informe de un analista independiente que me debe favores. Es contundente. Valentina tomó el sobre sin abrirlo. Lo sostuvo como se sostiene un volante antes de doblar. Vamos, ordenó con la serenidad de quien ya eligió. Si hoy hay un anuncio, será verdadero. O no habrá. Salieron a la luz de la tarde. El invernadero quedó atrás, respirando despacio, como si supiera que lo que se iba a decidir en el centro de la ciudad iba a definir cuánto y cómo podría seguir floreciendo ese mundo discreto que guardaba. En el club empresarial, un atril ya aguardaba, con el logo de Álvarez Holdings brillando. Cecilia estaba a 2 pasos, con su sonrisa de catálogo y los papeles de Arca listos para mostrar. El reloj marcaba 18:02.
El borde de la tarde tenía filo. El club empresarial olía a madera encerada y promesas viejas. En el salón principal, las paredes sostenían retratos de hombres que parecían mirar desde arriba cualquier intento de cambio. En el centro, un atril vestido con el logo de Álvarez Holdings aguardaba como un pequeño escenario de destino. Lorenzo, impecable, ensayaba la sonrisa que los fotógrafos adoran, la que dice control, sin decir orgullo. A su lado, Cecilia acomodaba una carpeta con pestañas de colores y detrás un banner con la palabra Arca repetida como un mantra. La prensa rondaba con micros, cámaras y esa ansiedad que hace correr el aire. Valentina entró con paso rápido, Martín a 1 metro, Iñaki un poco detrás. El golpe de tacones de ella cortó de inmediato un murmullo. Era el sonido de quien no llega para aplaudir, sino para sostener. «Hija». Lorenzo la besó en la mejilla, diplomático, sin detener nada. «Me alegra que estés. Empezamos en 5. Necesito 2, respondió Valentina bajando la voz solo lo justo. «Y tu atención, papá». Cecilia se adelantó gentil. «Valentina, no es momento de dudas. La ventana de prensa está perfecta. Tenemos a 3 fondos listos para coanunciar». Entonces intervino Iñaki con su calma contundente. «También tendrán tiempo para escuchar un informe independiente». Le entregó a Lorenzo el sobre como quien extiende un espejo. Lorenzo lo tomó sin abrirlo, midiendo con los ojos a ese viejo lobo de inversiones que casi nunca habla y, cuando lo hace, nadie lo toma por un adorno. 2 minutos, cedió Lorenzo, con el ceño que apenas se contrae cuando algo le roza el plan. En mi despacho. El despacho privado era un paréntesis de quietud. Afuera la prensa se reacomodaba. Los fotógrafos probaban luces. Adentro, el reloj de pared parecía marcar tiempo judicial. Valentina colocó sobre la mesa 3 cosas: el dossier del Arca con páginas dobladas, la libreta con notas y el sobre de Iñaki. «Papá», empezó, «lo revisarás después con calma, pero escucha lo que sí sabemos ahora. El Arca usa apalancamiento en cascada. Sus supuestos son de verano eterno, 7% mensual 18 meses. Los covenants de nuestra matriz tienen cross default. Si una pieza falla, la cadena tira de las personas, no de los PowerPoints». Cecilia suspiró con una sonrisa en el borde. «Valentina, estás dejando que un jardinero que ve», cortó Valentina serena, «y que anoche habló mejor de inversiones que todos los presentes». Lorenzo miró a Martín por primera vez esa tarde, como si estuviera enfocando un rostro que el protocolo no contemplaba. «Señor Rojas», dijo formal, «usted cuida mis plantas. Agradezco su pasión, pero este es un acuerdo estratégico. Si nos detenemos ahora, enviamos debilidad al mercado». Martín sostuvo la mirada sin insolencia. «Debilidad es no escuchar al suelo cuando cruje, señor Álvarez», respondió. «No vengo a decirle qué hacer. Vengo a que mire debajo». Iñaki abrió el sobre, sacó un resumen ejecutivo. 3 páginas. Subrayados finos. Fechas. «El analista ha cruzado filiales y SPE», dijo. «Encuentra garantías cruzadas que no fueron presentadas en la parrilla principal. Y metas trimestrales atadas a bonos personales, lo que incentiva, ya sabes, verano forzado». Cecilia alzó el mentón. «Eso es una interpretación. Las garantías cruzadas protegen a los inversores. Los bonos están alineados a performance. O alineados a maquillar», replicó Iñaki sin elevar la voz. Valentina no quitó los ojos de su padre. «Papá, no te pido que anuncies el fondo raíz hoy. Te pido no anunciar Arca hasta revisar. Es una hora, una tarde, un fin de semana. Llámalo como quieras, pero no hoy». El reloj marcó el minuto exacto en que afuera empezaron a llamar a los invitados al salón. Lorenzo miró el reloj, miró a su hija, miró el logo del Arca que era en verdad una promesa de estatus. Había un hilo de orgullo que le tiraba de dentro, ese que sus retratos en la pared alguna vez celebraron. «No puedo», dijo al fin, cada palabra una piedra. «He dado mi palabra. Hay socios esperando. Retrasar es más caro que firmar». Valentina cerró los puños sobre la libreta, pero su voz no tembló. «Firmar hoy será más caro que retrasar». Silencio. Cecilia tomó la carpeta como quien retoma un violín. «Con su permiso, Lorenzo. Prepararé la sala». Se fue sin mirar a Martín. Quedaron padre, hija y el veterano. La habitación pareció encogerse. «Te respeto», dijo Lorenzo a Valentina, sincero. «Pero en esto decido yo. Si me equivoco yo». «Si te equivocas», contestó Valentina, «caen otros contigo. Y yo no voy a aplaudir». La frase se quedó suspendida. No era amenaza ni drama. Era un principio. Lorenzo apretó la mandíbula, dio media vuelta y salió al salón. La sala de juntas estaba llenándose de directivos cuando entraron. Un murmullo reverente recibió a Lorenzo. Detrás Valentina, con la espalda recta.
Martín eligió un lugar de pie, en el lateral, casi a la altura de una planta de interior que necesitaba poda. Era su sitio natural, desde donde se ve sin estorbar. Lorenzo tomó el atril. «Gracias por venir», arrancó con brillo profesional. «Hoy es un día que nos proyecta». «Antes», interrumpió Valentina, no desde la rebeldía, sino desde la responsabilidad. «Pido 3 minutos. Como directora de la fundación, como parte de esta casa, como su hija». El murmullo se transformó en atención afilada. Cecilia, en primera fila, sonrió mientras sus ojos lanzaban cuchillos. Lorenzo sostuvo el atril un segundo. Luego asintió. Había aprendido que negar 3 minutos a su hija en público lucía peor que concederlos. Valentina habló sin papeles. Su voz tenía masa. «He revisado documentación que no estaba en la presentación. Hay uso de apalancamiento que, si el clima se tuerce, activa covenants capaces de estresar nuestra caja. Si firmamos hoy, atamos nuestro nombre a supuestos que no resistieron preguntas simples. No digo no, digo todavía no. Propongo. Comité de revisión inmediato, 72 horas. Y en paralelo, una propuesta alternativa». Miró de reojo a Martín, que sí crea valor con riesgo realista. Un director levantó la mano. «¿Qué alternativa?». Valentina tragó saliva. Fondo Raíz era un dibujo en una pizarra, aún sin traje de gala. Pero la verdad no siempre llega en smoking. «Un fondo de capital paciente para fortalecer el ecosistema local», dijo. «Retornos moderados, estables, medibles. Podemos empezar con un piloto ya. Hay demanda y hay impacto». Un murmullo dividido recorrió la sala. Unos por interés genuino, otros por escepticismo reflejo. Cecilia tomó el micro con esa soltura que enmarca cualquier idea adversa. «La señorita Valentina trae inquietudes loables, pero nuestro deber es crecer. El arca nos multiplica. No podemos subordinar decisiones estratégicas a proyectos experimentales en cafeterías de barrio». La palabra barrio cayó con desprecio involuntario. Martín la sintió como una pedrada. No dio un paso al frente. Miró sus manos, recordó a doña Rosa y a Eusebio y a Julia. Iñaki levantó la mano. No solía hablar en salas donde ya sabían su nombre. Prefería el murmullo de los pasillos. Pero hoy la sala necesitaba el ruido del peso. «Si ustedes firman hoy», dijo sin elevar, «firman con ojos cerrados. Y el mercado no perdona a quien confunde aplausos con análisis. Yo, que no suelo opinar gratis, les digo, esperen. O asuman que están comprando brillo con deuda». Lorenzo apretó el atril. «La palabra deuda es una sirena en cualquier sala». «Sométase a votación», propuso Cecilia, rápida antes de que la duda ganara centímetro. «¿Anunciamos hoy o posponemos 72 horas?» Las manos fueron al aire. Parecieron balas lentas. Hubo empate implícito. Mitad por el anuncio, mitad por la revisión. Lorenzo tenía el voto dirimente. La habitación se hizo túnel. Valentina lo miró con una súplica que no era personal. Era profesional. Martín, de pie, sostuvo el borde de la maceta. Iñaki cruzó los brazos. Si aprendió algo en décadas, es que a veces el último centímetro es el del orgullo. «Anunciamos hoy», dijo Lorenzo al fin. «Y montamos el comité igualmente. Quiero ver esos documentos con lupa. Pero no vamos a parecer vacilantes. Firmo, punto». La decisión cayó como una poda a destiempo, limpia, ruidosa, inevitable. Valentina cerró la libreta. Se quedó quieta. Tan quieta que alguien podría haber pensado que aceptaba. No aceptaba. Anotaba. Cecilia sonrió. Dio paso a la presentación final. Los fotógrafos se acercaron. El banner del arca sumó brillo al brillo. La rueda giró. Martín respiró profundo. No gritó, no se fue. Dio un paso hacia Iñaki y deslizó en su mano una carpeta distinta a la del arca. Hojas con marcas de lápiz, esquemas. La ruta de los asteriscos y anexos que había seguido la noche entera. «Por si yo no puedo seguir», susurró. «Que quede un rastro claro». Iñaki lo miró un segundo largo. En su gesto hubo respeto antiguo. «Haré que se lea», prometió. La firma ocurrió en un clic de cámaras. 2 bolígrafos caros, 3 apretones de mano. Aplausos. Champán. Cecilia atendía a periodistas con frases de manual. Lorenzo sonreía con la belleza fría de quien cree haber ganado el día. Valentina no bebió. Se apartó lo justo para ver a la sala desde el borde. Martín la alcanzó. No dijeron nada. Sus miradas se tocaron en el único lugar donde 2 derrotas se vuelven alianza. «Aún no terminó», dijo ella apenas audible. «Ahora empieza». Y, como si alguien hubiese decidido que el guión necesitaba sombra, el móvil de Cecilia vibró insistente en su bolso. Lo miró de reojo, la sonrisa inalterable. Un mensaje en la pantalla. «Reporte independiente en circulación. Preguntan si hubo omisiones». Cecilia apretó la quijada 1 milímetro. Su mirada barrida pasó por la sala, encontró a Martín y lo sostuvo una fracción más de lo cortés. En sus ojos hubo un cálculo,
¿A quién culpar si el cielo cambia? El faro de un fotógrafo estalló. Por un segundo todo quedó en blanco. La noche cayó con un brillo de ciudad limpia y un rumor de titulares todavía tibios. El anuncio del Arca ocupó portadas digitales y fotos bien encuadradas. Lorenzo, impecable, aparecía estrechando manos bajo un eslogan que decía crecer sin miedo. Pero detrás de esa frase empezó a moverse otra cosa, como una corriente fría colándose por debajo de la puerta. A las 22:17, Iñaki envió a 3 periodistas de prestigio el resumen ejecutivo del analista independiente. No era un escándalo en mayúsculas. Era peor, preguntas claras con datos exactos. ¿Qué nivel de apalancamiento consolidado tienen al incluir SPV Arca 2 y 3? ¿Existen garantías cruzadas no reveladas en el slide 14? ¿Cómo se comportan los covenants si el crecimiento no alcanza 7% mensual por 2 trimestres? No había acusaciones, había lupa. A las 22:39, el primer medio publicó una nota en tono quirúrgico. Expertos piden mayor transparencia sobre el proyecto Arca. A las 23:05, otro replicó con un gráfico comparando curvas de presentación y supuestos de anexos. Para las 23:50, Twitter, esa plaza donde las certezas se prueban con ácido, ya arrastraba un hashtag. Y la Arca sin raíces Lorenzo. Aún en el club recibió una llamada seca de un banquero. No nos gustan las sorpresas, dijo la voz del otro lado. Si hay algo para aclarar, que sea ya. Nuestros comités no duermen. Colgó y se quedó mirando la pantalla unos segundos más largos. No había perdido el control, se dijo. Solo tenía que mostrar que lo conservaba. Valentina salió al estacionamiento con el gesto recogido y los hombros tensos. Martín la alcanzó bajo una lluvia fina que empezaba a dibujar el suelo. La luz de las farolas hacía del agua una cuerda dorada. Lo siento, dijo él, porque no encontró otra frase que pudiera abarcar la mezcla rota de la noche. No sientas, respondió ella. Hiciste lo que había que hacer, decir la verdad. Ahora nos toca sostenerla. Se quedaron un segundo bajo el alero. La lluvia afinó el mundo. Había cosas que no podían decirse ahí, ni la rabia contra el orgullo, ni el miedo por los empleos atados a un hilo, ni el cuidado extraño que habían aprendido a tenerse sin promesas. Valentina miró el cielo, esa costumbre de niña que pide permiso, y sonrió, leve, a destiempo. Ven, pidió. Quiero pasar por el invernadero. La mansión dormía en silencio caro. El invernadero sin gente era un pulmón de vidrio. El olor a tierra húmeda los recibió como una casa que reconoce pies queridos. Martín encendió solo una línea de luces. Las orquídeas parecieron inclinarse para escuchar. Aquí el ruido baja, dijo él. Y la verdad suena. Valentina se acercó a los rosales. Tocó con el dorso de la mano una hoja perlada por la lluvia que el sistema de riego había dejado. Se puede querer un lugar, pensó. Se puede querer a alguien que cuida lugares. ¿Te arrepientes de haber hablado hoy?, preguntó sin mirar. Me arrepiento de no haber aprendido antes, respondió Martín. De haber dejado que a mi madre le vendieran verano eterno. Desde entonces prefiero que me digan aguafiestas a ver cómo se ahoga el jardín. Valentina giró. La distancia se acortó sola, como si el invernadero les cediera un pasillo. Gracias por no hacer leña, dijo ella. Podrías haber humillado a mi padre. Elegiste no hacerlo. Eso cambia todo. Martín alzó la mano no para tocarla aún, sino para decir algo con los dedos abiertos. Yo no estoy contra él, dijo. Estoy a favor de la gente que descansa sobre sus decisiones. De ti. La última palabra salió con una claridad que espantó cualquier prudencia. Valentina dio un paso más y esta vez sí lo tocó. La yema de sus dedos en la base de la camisa, una pregunta sin gramática, un permiso pedido sin palabras. Martín sostuvo el gesto como se sostienen las cosas frágiles. Y el primer beso llegó sin ruido, breve, limpio, el tipo de beso que no consume, alimenta. Se separaron con una sonrisa que parecía un pacto. No era un escape, era coraje compartido. El móvil de Valentina vibró. Mensajes en cascada. Ella leyó uno, luego otro. Su rostro cambió de clima. ¿Qué pasa?, preguntó Martín. Medios, dijo ella. El informe ya circula. Y, trago, Cecilia está respondiendo preguntas. Dice que alguien filtró documentos internos malinterpretados. Y que no sabe quién. Martín entendió la sombra antes de que llegara. Va a venir por mí. Va a intentar, corrigió Valentina. No estás solo. A la mañana siguiente, la caída no fue un derrumbe, sino un deslizamiento elegante. El precio del bono corporativo de Álvarez Holdings abrió con ligera ampliación de spread. Algunos proveedores llamaron para confirmar condiciones. Un fondo anunció que posponía su participación hasta contar con mayor claridad. En la prensa, Lorenzo ocupaba el atril de nuevo, pero ya no había champán. Había explicaciones. No tenemos nada que ocultar, dijo con voz firme. Bienvenidas las preguntas. Transparencia total. Detrás de las cámaras,
Cecilia brifeaba a periodistas con su sonrisa más eficiente. Lamentamos, dijo en off a un par de micrófonos, que empleados subalternos, movidos por nobles intenciones pero información incompleta, hayan compartido papeles técnicos que requieren contexto. La compañía está sólida. La palabra subalternos caminó sola hasta el oído de un editor y se convirtió en título. Álvarez atribuye a empleados subalternos la confusión sobre Arca. En redes, un usuario anónimo publicó una foto borrosa del invernadero, con Martín al fondo, micrófono en mano de la noche anterior. El caption: el jardinero conferencista. Empezaron las bromas fáciles, los memes, regaderas superpuestas a gráficos, flores trepando sobre balances. Valentina apretó la mandíbula. Ese no era el peligro real, era una humillación barata. El peligro era otro, que el comité que Lorenzo prometió se volviera una pantomima, que los empleos siguieran atados a una cuerda demasiado tensa. Iñaki, pragmático, había pasado la madrugada llamando a banqueros y analistas. 3 días, le dijo a Valentina. Si en 72 horas no despejan garantías cruzadas y revisan supuestos, esto se vuelve tóxico. Yo puedo sostener a 2 medios más, pero necesito material formal. Minutas, correos, anexos, algo que obligue a abrir. Valentina asintió. Fue directa al despacho de su padre. Quiero copresidir el comité, exigió. Y quiero que Martín esté en la mesa. Lorenzo elevó las cejas. ¿El jardinero? La persona que vio lo que nadie más quiso ver, replicó ella con calma. Necesito su olfato. Y quiero a Iñaki también. Cecilia, presente, se acomodó el traje. Valentina, confundimos lealtad con improvisación. Un comité serio es técnico. Un comité serio es honesto, corrigió Valentina. Llama a quien pueda contradecirte sin que lo echen. Lorenzo midió el aire, el tiempo, el riesgo reputacional de negar algo que, a esa altura, le convenía parecer que aceptaba. Está bien, dijo. Martín puede asistir. Iñaki también. Pero se atienen al orden del día. El comité se reunió en una sala larga con una mesa que parecía pista. Presentes: Cecilia con 2 abogados, Valentina, Iñaki, Martín, el auditor externo y un par de directores que por primera vez llevaban bolígrafos humildes en lugar de estilográficas. La sesión empezó técnica y derivó a esencial cuando el auditor preguntó, sin adornos: ¿podemos confirmar que SPB Arca II y Treso tienen cláusulas de garantía solidaria con la matriz? Cecilia sostuvo un segundo de más la mirada. Condicionada, matizó. Y en escenarios improbables. Definamos improbables, pidió Iñaki. Hubo gráficos, curvas, una coreografía de palabras. Hasta que Martín pidió el micrófono. Nadie lo esperaba. Todos lo sintieron. Perdón, dijo. Yo no hablo Excel, hablo tierra. Si plantamos un jardín que solo florece si no hay heladas en 2 inviernos seguidos, no es un jardín. Es un capricho con calefactor. ¿Cuántas heladas aguanta el Arca sin romper ramas? El auditor miró a Cecilia. Los abogados miraron la mesa. Valentina miró a su padre. 1, respondió el auditor al fin. Aguanta 1. A la segunda se activan covenants y cross default es probable. El aire salió de varias costillas a la vez. Lorenzo se pasó la mano por la cara. No era la cifra lo que dolía, era la palabra probable. Quiero que conste, dijo Valentina. Y quiero que conste que hay una alternativa lista para piloto inmediato. Fondo raíz. Cecilia clavó la sonrisa. Que conste también, añadió, que un empleado filtró material incompleto provocando daño reputacional y volatilidad. Propongo iniciar una investigación interna. La frase fue una bengala. Varias miradas se volcaron por reflejo hacia Martín. Él sostuvo el golpe sin bajar la vista. Iñaki carraspeó como quien aparta humo. Si buscan culpables, me buscan a mí, dijo. Fui yo quien distribuyó el resumen. Y lo hice con mi nombre. No fue un empleado, fue un inversor que quiere ver antes de firmar. Si van a investigar, empiecen por mis llamadas. Cecilia tardó un segundo en recalcular. Miró a Lorenzo, que apretó la mandíbula. Valentina respiró por primera vez en 10 minutos. Queda registrado, dijo el auditor. Y sugiero como medida de sensatez congelar el anuncio y abrir datos completos a los interesados, incluidos supuestos y anexos. Lorenzo golpeó la mesa una vez, sin fuerza, como si un instrumento mal afinado le hubiera arruinado la pieza. Lo haremos, concedió. Transparencia total. Y revisión de alternativas. La frase era lo que la prensa necesitaba oír, pero sobre todo, era lo que la empresa necesitaba hacer. Al salir del comité, Cecilia se detuvo a centímetros de Martín en el pasillo. Su sonrisa no llegó a los ojos. Disfruta tus 5 minutos, dijo en voz baja. No siempre gana el que parece honesto. Martín no respondió con ingenio. Respondió con algo más difícil. No vine a ganar, dijo. Vine a que nadie pierda su casa por una curva bonita. Caminaron en direcciones opuestas.
Valentina lo esperó bajo el marco de la ventana con el sol de la tarde recortando su perfil. Gracias por sostenerte, dijo. Y por sostenerme él asintió. No había victoria, pero había dirección. A veces, en los días torcidos, eso es lo único que salva. El móvil de Iñaki vibró. Mensaje de un periodista. Mañana sacamos nota grande. Pregunta. ¿Quién filtró los anexos completos? No solo tu resumen. Iñaki frunció el ceño. Miró a Valentina. Miró a Martín. Alguien más abrió la caja, dijo. Y no fui yo. En el extremo del pasillo, Cecilia hablaba por teléfono con el gesto impecable de siempre. Sus palabras no se oían, pero su sombra parecía moverse 1 milímetro más larga que antes. La caída no había terminado. Apenas había mostrado de qué estaban hechas las raíces. Amaneció con un viento bajo que movía apenas las bugambilias. En el invernadero, Martín etiquetaba bandejas de albahaca y tomillo para el taller del sábado. Luz suave, riego por goteo, poda temprana. Había dormido poco, pero los dedos iban recordando el ritmo. El ruido del mundo, la prensa, los bancos, las votaciones, se quedaba por unas horas afuera de ese vidrio que respiraba. El portón de la mansión se abrió y un coche oscuro rodó hasta la entrada. Lorenzo bajó sin escolta, sin la americana perfecta, sin el brillo que había llevado en el club. Traía la camisa remangada, ojeras y una incomodidad honesta que no le conocían. ¿Puedo pasar?, preguntó desde el marco como si el invernadero fuera casa ajena. Martín dejó el rotulador, limpió los dedos en el delantal y asintió. No había ceremonia, había verdad. Anoche arrancó Lorenzo sin prefacios. Me creí invulnerable. Esta mañana vi números que no había querido ver. Me equivoqué. Y si no corrijo, otros pagan. No fue una confesión dramática. Fue incómoda como la primera vez que uno se mira de verdad al espejo. Quiero reparar, siguió. No con un comunicado, con hechos. Dime cómo. Martín lo observó un segundo largo. No vio a un millonario hablando. Vio a un hombre grande que había aprendido tarde una lección que duele, la misma que él aprendió con su madre. Primero, dijo, frena, abre los anexos a todos los interesados, nombra un comité con gente que no te deba favores, y admite en público lo que hoy me dijiste aquí, que te pudiste equivocar. Lorenzo tragó y asintió. Era más difícil que firmar, más difícil que hablar en un atril. Era desnudar el orgullo. Segundo, continuó Martín, cambia el instrumento. Tu fundación no puede ser un moño que adorna proyectos peligrosos. Tiene que ser un vehículo. Fondo Raíz Pu. Lorenzo alzó la vista. Valentina me habló de eso, dijo. Capital paciente. Sonó. Pequeño. Martín sonrió leve. Pequeño como una semilla. Mira, se acercó a una bandeja. Esto tiene 2 hojas ridículas hoy. En 3 meses, si haces lo correcto, alimenta a 50 familias de abejas. Si haces lo incorrecto, la matas por querer verla grande ya. Lorenzo siguió el dedo de Martín, como si entendiera por primera vez una clase que le dieron de niño y que no quiso escuchar. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. 3 cosas, enumeró Martín. Dinero paciente para un piloto de 6 meses. Gobernanza compartida con el barrio. Y tu voz pidiendo perdón. La gente no necesita héroes invictos, necesita adultos que aprenden. Lorenzo exhaló. Bajó un escalón pequeño, pero histórico para él. Tienes mi palabra. En el borde del invernadero apareció Valentina con el cabello recogido y la mirada entre alerta y afecto. Su presencia modificó el aire como luz que cambia de ángulo. Papá, dijo, gracias por venir aquí. Lorenzo la miró y en ese gesto había un reconocimiento nuevo. Si hoy sostengo algo, confesó, es porque tú no me dejaste caer bonito. Me hiciste caer bien. Los 3 sonrieron sin exceso. El invernadero discreto pareció asentir. Ese mediodía, en el centro comunitario del barrio, paredes cal blanca, sillas de plástico, cartel de se necesitan voluntarios. Valentina colocó sobre una mesa larga 4 termos de café, galletas de paquete y un rotafolio. Doña Rosa, Eusebio, Julia y otros comerciantes llegaron con respeto y cierta desconfianza. El apellido Álvarez siempre les había sonado lejos. Iñaki ocupó una silla como uno más, sin saco, con libreta de papel amarillo. Esto es Fondo Raíz, dijo Valentina con voz clara. Un piloto con dinero de la fundación, reglas públicas y acompañamiento. No prometemos milagros, prometemos trabajo y tiempo. Martín tomó el plumón. Dibujó un circuito simple. Flecha del capital hacia los negocios, flecha del repago hacia el fondo, flecha de compras corporativas hacia el barrio. Condiciones, enumeró. Montos pequeños, plazos realistas, repago ligado a facturación, formación obligatoria y mentorías. Nada de casa en garantía. Sí maquinaria, inventario, contratos, transparencia mutua. Doña Rosa alzó la mano. ¿Y si tengo un mes malo?, preguntó.
Hay semanas que la lluvia ahuyenta a la gente. Tu pago baja, respondió Martín. Y nos vemos. La condición es vernos. Eusebio se inclinó hacia adelante. ¿Y si el torno nuevo tarda en llegar? Añadió. A mí me prometen plazos que no se cumplen. Compramos con ustedes, dijo Valentina. Nos hacemos cargo de negociar y de los plazos. No son ustedes contra el proveedor. Somos red. Las caras cambiaron de temperatura, de la expectativa tensa al posible. Iñaki levantó un dedo. Y también quiero decir algo, añadió. Yo pongo capital semillas y las reglas quedan por escrito, y si ustedes, miró a los comerciantes, se sientan en el comité, nadie presta desde un piso 30 aquí. Hubo un murmullo con sabor a alivio. En el fondo, 2 periodistas locales tomaban notas. Uno preguntó, ¿esto es para lavar la cara después del arca? Valentina respiró, no para preparar un discurso, sino para no defenderse, para responder. Esto es para cambiar la cara antes de que se vuelva máscara, dijo, y para que los errores no se carguen en la espalda de quien no los cometió, el periodista bajó el boli. No había frase mejor para titular, pero había intención para seguir. Esa tarde, en la sala chica de juntas, Cecilia presentó su plan B, un ajuste rápido, venta de activos no estratégicos, reducción de grasa operativa. Las palabras iban en traje. Grasa era personal de mantenimiento, becarios, convenios con escuelas técnicas. Con esto calmamos mercados, dijo, y enviamos un mensaje. Sabemos recortar. Valentina cruzó las manos. Con esto rompes la base sobre la que caminas, replicó. Te quedas sin gente que hace y sin barrio que sostiene. Lorenzo, más callado que de costumbre, miró los 2 papeles, el de la tijera y el de la semilla. Levantó la vista. No vamos a recortar programas que forman y sostienen. Vamos a migrarlos a fondo raíz y a comprar local durante el piloto. Eso sí es ajuste. Del enfoque. Cecilia lo miró con una mezcla de desconcierto y cálculo. Sonrió mínimamente. Como decidas, dijo. Pero la prensa ya verá hechos, cerró Lorenzo. El piloto echó a palo andar en días, no en meses. 6 comercios, montos modestos, contratos simples y públicos pegados en el centro comunitario. Los sábados, talleres de Martín sobre flujo de caja con vasos medidores, regaderas y ejemplos que olían a pan. Los martes, mentoría con Eusebio enseñando a Tadeo a presupuestar repuestos y una contadora jubilada explicando churn con tazas de café que se van enfriando. Valentina iba a todos, no como figura, como alumna. Lorenzo se apareció un martes, con camisa sencilla y cuaderno. No habló, escuchó. A mitad de clase, Julia, la chica de Doña Rosa, presentó su primer presupuesto para ser contratada. Lloró. La aplaudieron de pie. Lorenzo miró sus manos, y por primera vez en mucho tiempo las vio útiles sin firma. Por la noche, en el invernadero, Valentina y Martín repasaron indicadores en una pizarra. Repago a tiempo, 5 o 6 en verde, 1 en amarillo por una semana de lluvia. Ventas incrementales, promedio pleno 12%, empleos creados 4, reserva de emergencia, 3 negocios ya con colchón mínimo. No eran cifras virales, eran raíces. Si esto sigue así, dijo Valentina, en el auditorio nos van a mirar con respeto o con burla. Las 2 cosas pesan. Martín se apoyó en la mesa. La cercanía volvió a dibujar ese corredor secreto entre ambos. Si nos miran con burla, seguimos, dijo. Si nos miran con respeto, seguimos. El plan no es ganar un aplauso, es no perder gente. Valentina sonrió cansada y luminosa. A veces te odio por lo simple que lo dices. A mí me odian los pulgones por lo mismo, bromeó él. Rieron, y en esa risa hubo descanso. Martín le rozó la muñeca con los dedos. Encontró el pulso. Valentina dejó la mano ahí confiada. El beso fue más largo, con la calma de quien ya eligió el camino aunque falte cuadra. El móvil de Valentina vibró con un correo entrante. Confirmación de auditorio. Presentación pública, viernes 19 CES. Abajo un detalle. Asistirán inversores, prensa y representantes de cámaras. Y como postdata, Iñaki. Yo pongo 250K si en el escenario dicen, textual, primero la gente, siempre. Valentina leyó en voz alta la frase. Martín la repitió midiéndola en la boca. Primero la gente, siempre, dijo. Cabe en el cartel, cabe en la vida. ¿Y si la sala no cree? Preguntó ella. Que no crean hoy, respondió. Que vean en 3 meses. Y si no quieren ver, que escuchen al barrio. Viernes, auditorio municipal. Luces menos indulgentes que las del club empresarial. Gente más mezclada. Trajes, delantales, mochilas. En primera fila, Doña Rosa y Eusebio agarrados de la mano. A un costado, Cecilia con su sonrisa que no se rinde. Iñaki, brazos cruzados, mirada de cosecha. Prensa en tercera fila, esperando frase, sangre o ambas.
Lorenzo abrió la presentación con un gesto nuevo. Un silencio de 10 segundos, sin diapositivas, mirando a la sala como se mira a una mesa donde se pide perdón. Me equivoqué, dijo al fin. Pensé que la perfección era prueba de seguridad. No lo es, la prueba es el invierno. No voy a defender una curva que no aguanta una helada. Vengo a presentar lo que sí vamos a defender, fondo raíz. La sala cambió de postura. Algunos se recostaron, escepticismo. Otros se inclinaron, interés. Valentina tomó el micrófono. No vendió épica. Mostró datos del piloto y rostros. Salieron al escenario doña Rosa y Eusebio a contar con palabras de harina y aceite. Luego Martín habló, otra vez con su idioma de tierra. No traemos fuegos artificiales, dijo. Traemos faroles. Si quieren brillo, no es aquí. Si quieren camino, bienvenidos. Un periodista lanzó la pregunta obvia. ¿Qué retorno esperan? Entre 8% y 12%, contestó Valentina. Y un retorno que no cabe en porcentajes. Menos gente despedida, más caja en el barrio, menos deuda que asfixie. Primero la gente, siempre. Iñaki en primera fila alzó el pulgar discretamente. Un asistente pasó a Lorenzo un papel. Confirmado, 250 acá de Iñaki si sostienen esa cláusula en estatuto. Lorenzo lo leyó, miró a Valentina, miró a la sala. La pondremos en el estatuto, dijo. Que figure por escrito. Que si un día me olvido, me obligue. Hubo aplausos sinceros y carraspeos cínicos. Cecilia aplaudió con medida, pero ya calculaba otras tablas. La última pregunta vino de una mujer del fondo, con delantal y manos de jabón. ¿Y si esto sale mal? Dijo sin malicia. ¿Otra vez nosotros pagamos? Valentina sostuvo su mirada. Si esto sale mal, respondió. Pago yo con mi nombre y con mi trabajo. Y mi padre con el suyo. No vamos a esconder cuando el invierno llegue. Pero vamos a prepararnos para que cuando llegue no se lleve casas. La mujer asintió. No era una promesa de paraíso. Era una promesa de responsabilidad. Al cerrar el acto, el auditorio aplaudió de pie por mitades. Una mitad por convicción, otra por educación. A veces así empieza la confianza. En el pasillo, mientras la gente salía, un periodista joven se acercó a Martín. ¿Por qué no aceptó el puesto que le ofreció una gestora grande? Preguntó. Me dijeron que le ofrecían 3 veces lo que gana. Martín se detuvo. Miró hacia donde Valentina hablaba con Rosa y Eusebio, hacia donde Lorenzo abrazaba torpe a un empleado de mantenimiento. Porque no vine a saltar de maceta, respondió con una sonrisa cansada. Vine a echar raíces, el periodista anotó. No sabía si eso hacía buen titular. A veces lo mejor no cabe en grande. Al fondo del pasillo, Cecilia contestó un mensaje con 2 palabras. Plan C. Su mirada no era derrotada. Era larga. La historia aún guardaba torceduras. En el escenario vacío, alguien olvidó el plumón destapado junto al rotafolio. La tinta marcó un punto en el papel, se extendió despacio como una semilla abriéndose. El auditorio olía a madera vieja y a café servido en termos grandes. No era un salón de lujo. Las butacas crujían, el telón tenía un hilo suelto, las luces blancas eran más sinceras que favorecedoras. Pero estaba lleno. Vecinos con delantales, estudiantes con mochilas, periodistas con blocs, 2 o 3 trajes que miraban de reojo. En primera fila, doña Rosa y Eusebio se apretaban las manos como si con eso pudieran sostener también la respiración del barrio. Las primeras palabras se quedaron en la garganta de todos. Valentina miró el reloj, no para controlar el tiempo, sino para honrarlo. Cuando alzó el micrófono no había diapositiva. Había silencio. Gracias por venir, dijo. Hoy no presentamos un milagro, presentamos un método. Y antes una disculpa. Retrocedió un paso y dejó a Lorenzo frente al atril. Él lo sujetó con las 2 manos como quien toma por fin el timón sin guantes. Me equivoqué, dijo, sin rodeos. Confié en curvas perfectas y en palabras bien peinadas. Olvidé mirar debajo. Y debajo hay gente. Si están aquí, no es porque yo hable bien. Es porque ustedes viven bien a pesar de nuestros errores. Vengo a pedirles 2 cosas, perdón y ayuda. Y a prometer una regla escrita. Primero la gente, siempre. El auditorio no estalló. Respiró. Ese aire contenido se volvió escucha. En las filas del medio, un periodista subrayó perdón 2 veces. Cecilia, al costado, aplaudió con un compás impecable. Sus ojos no se movieron 1 milímetro del plan que archivaba en silencio. Valentina presentó números del piloto con la sobriedad de quien no vende. Muestra, repagos a tiempo 5 o 6, un caso en amarillo por lluvia y acompañamiento. Ventas peleó en 12% en promedio. Empleos 4. Reserva de emergencia. 3 negocios con colchón inicial. En pantalla, en lugar de gráficos, caras. Julia con contrato en mano. Eusebio contorno nuevo.
Una bandeja de medialunas con un cartel que decía compra local. No prometemos escalar sin fricción, cerró. Prometemos persistir y medir lo que importa. Que nadie venda su casa por un horno. Un murmullo sincero subió por la sala. Entonces Martín subió como la primera noche, sin traje y con calma. Yo no vengo a enseñar Excel, empezó. Vengo a hablar de tierra. Un jardín sano no es el que más brilla en primavera, es el que resiste el invierno. Fondo raíz es eso. Muchas plantas distintas, poco riego pero constante y poda a tiempo. Si buscan fuegos artificiales, se van a aburrir. Si quieren faroles que se encienden todas las noches, aquí estamos. Se detuvo un segundo, como quien escucha si la tierra suena hueca. La última vez que confié en una curva perfecta, mi madre perdió sus ahorros, dijo. Hoy estoy aquí para que a nadie le pase lo mismo por culpa nuestra. Si alguna vez el invierno gana, seré de los primeros en decirlo. Pero no vamos a plantar un jardín que solo vive con calefactor. La sala, ahora sí, aplaudió. No fue una ola, fue un tejido. En la segunda fila, un chico con camisa sin corbata, el de la cafetería, se secó los ojos sin esconderse. Iñaki inclinó la cabeza. Cuando la verdad hace ruido, no necesita volumen. Un inversor levantó la mano. ¿Cómo garantizan que esto no es filantropía maquillada?, preguntó. ¿Dónde está el retorno? Entre 8% y 12% anual, respondió Valentina. Variable, transparente. Y el retorno que no cabe en porcentajes. Menos despidos, más cajas circulando cerca, menos deuda que asfixie. Si no les sirve, no inviertan. Pero no digan que no les avisamos cómo y por qué. El inversor bajó la mano con una media sonrisa. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no invierta si no cree. Le pareció paradójicamente confiable. Entonces Iñaki pidió el micrófono y se puso de pie. No habló desde la silla del consejo. Habló como vecino con billetera grande. Yo pongo 250,000. Anunció. Y una condición, que primero la gente siempre esté en el estatuto, con mecanismos que nos obliguen cuando el Excel quiera otra cosa. Lorenzo asintió mirando a la sala. No a Iñaki. Estará, dijo. Votado hoy, protocolizado mañana, publicado pasado. Hubo un aplauso distinto, el que suena cuando algo cambia de estado y deja de ser idea para volverse papel. Cecilia sonrió de nuevo. Tomó nota mental del verbo publicado. Una mujer del fondo, delantal celeste, preguntó lo que muchos pensaban. ¿Y si la cosa falla? ¿Otra vez nosotros pagamos con vergüenza? Valentina sostuvo su mirada sin rebajarla. Si falla, fallo con ustedes, dijo. No vamos a esconder los inviernos. Vamos a aprender en público. Y a volver a plantar. Se armó una fila de preguntas buenas. ¿Qué pasa si un comercio no paga? Acompañamiento. Replanificación, exclusión solo por mala fe. ¿Quién decide? Comité mixto con barrio y fundación, cómo se miden los impactos, tablero público mensual. En cada respuesta la palabra mutuo hizo raíz. Para cerrar, Lorenzo hizo algo que nadie esperaba. Buscó con la mirada y nombró a personas. A ti, don Ernesto, dijo al portero de la sede. Te debo una disculpa por cada vez que pasé sin ver. A ti, María del comedor, gracias por sostener hambre y horarios. A Martín, el jardinero, gracias por enseñarme a escuchar la tierra. A Valentina por no dejarme caer bonito. Por obligarme a caer bien. El aplauso subió de pie en la mitad de la sala, arrastrando a la otra mitad por educación o por pudor. Pero ya no importaba. El sonido era suficiente. Doña Rosa lloró sin hacerse pequeña. Eusebio levantó el torno nuevo como si fuera copa. El periodista del subrayado escribió: el día que un apellido pidió perdón sin marketing. Sabía que el editor le pediría cambiarlo. Guardó la frase para sí. En el pasillo, mientras la gente salía, se armó una cola inesperada frente a una mesa improvisada con formularios. Preinscripciones para el fondo raíz. No pedían DNI ni selfie con el CEO. Pedían historia del negocio y dolores. Julia recibía, anotaba, sonreía con la emoción de quien por fin tiene un sueldo. Esto va a crecer, dijo Valentina casi en secreto mirando ese río nuevo. No de golpe. Bien, como las lavandas, respondió Martín. Un año miras y parece que nada. Al otro, el barrio huele. Se miraron un segundo más de lo prudente. Martín se inclinó y le tocó la comisura del labio con el pulgar, gesto mínimo que preguntaba: ¿estás? Ella asintió sin palabras. El mundo seguía detrás, pero ese metro cuadrado tenía casa. Entonces llegó el gancho que nadie esperaba. En el teléfono de Iñaki entró un correo con asunto administrativo y filo jurídico. Registro de estatutos, observación. Lo abrió, leyó 2 veces, frunció el ceño. Se acercó a Lorenzo y a Valentina, apartándolos de la marea de felicitaciones. Dijeron que el estatuto con primero la gente. Siempre se registra mañana, dijo. Correcto.
pero acaban de avisar que alguien presentó hoy una versión alternativa del fondo, sin esa cláusula y con facultades discrecionales para la dirección financiera. Misma razón social, mismo nombre, otro contenido. Valentina se quedó fría. Lorenzo apretó los dientes. Cecilia, a unos pasos, hablaba al teléfono con una sonrisa profesional que no se rompía. No miraba, pero oía. Eso bloquearía el registro del nuestro por colisión de nombres, explicó Iñaki, y retrasaría semanas la protocolización. El auditorio seguía con su música barata de cierre, pero el escenario interno cambió de luz. Valentina sintió la urgencia subir por la espalda, no como pánico, sino como deber. Entonces hoy, dijo, ahora firmamos un compromiso público con la frase y lo subimos a todos los medios. Que exista ya, con firmas y fecha. Y mañana a las 8 estamos en el registro con abogados y con el barrio. Lorenzo asintió. No era el plan de un salón, era el plan de una cocina. Le gustó. Y cambiamos el nombre, añadió Martín práctico. Si quieren el rótulo, que se lo queden. Nosotros tenemos la raíz. Valentina sonrió con los ojos. Que sea raíz a secas, dijo. O mejor, raíces, en plural. Porque esto no es de una rama. Iñaki ya tecleaba a su abogado. En la puerta, doña Rosa levantó el formulario como si fuera bandera. Eusebio dio una palmada que sonó a taller. Julia alineó viromes. Y en el telón, esa puntada suelta se movió con la corriente, discreta, como una semilla que busca por dónde salir. El auditorio se fue vaciando, pero el silencio que quedó no fue de fin, fue de comienzo. Afuera la noche tenía una brisa nueva, y en el bolsillo del delantal de Martín, entre etiquetas y un lápiz gastado, había un anillo sencillo de acero y madera que él llevaba meses sin saber cuándo. La yema de sus dedos lo rozó como quien comprueba si una planta ya está lista para trasplantar. No era el momento. Pronto. El auditorio se había quedado medio a oscuras, con el zumbido de un proyector que aún no entendía que la función había terminado. Valentina subió de nuevo al escenario con una carpeta transparente. Detrás de ella, Lorenzo y Martín. A un costado, Iñaki. Doña Rosa y Eusebio no se habían ido. Esperaban con una paciencia que parecía bandera. Antes de que apaguen las luces, dijo Valentina, firmamos aquí lo que mañana registraremos ante ley. Un compromiso público con 3 líneas. Léelo, papá. Lorenzo tomó la hoja. La voz le salió sin decoración como un pan bien hecho. Nos comprometemos a constituir fondo raíces con gobernanza mixta. Fundación Barrio Inversores. Datos públicos mensuales y la cláusula estatutaria. Primero la gente, siempre. Cualquier desviación deberá ser aprobada por el comité con mayoría del barrio y publicada. Aplausos como lluvia fina. Iñaki pasó las viromes. Firmaron Lorenzo, Valentina, Iñaki, doña Rosa y Eusebio. Luego Martín. No porque necesitara su nombre, lo suyo era la tierra, sino porque ese día la tierra merecía firma. Las cámaras de los periodistas locales hicieron lo suyo. Las fotos quedaron con esa estética de acto sencillo que a veces cambia destinos. Valentina sostuvo la carpeta como se sostiene a un recién nacido. Cecilia, en el pasillo, colgó discretamente una llamada. Sonrió al ver el corrillo, pero sus ojos calcularon tiempos. Sabía que el registro iba a ser combate. A las 07:52 del día siguiente, un grupo improbable ocupaba la vereda del registro. Abogados con carpetas, comerciantes con delantales, un inversor veterano con libreta amarilla y un jardinero con un sobre manila. Había una fila de personas para trámites comunes. Se abrieron paso con educación y con la fuerza serena de quien no busca privilegios. Busca orden. Turno 12, cantó la ventanilla. El abogado de Iñaki puso sobre el mostrador 2 carpetas. Fondo Raíces y, en la otra, un informe sobre la presentación alternativa que intentaba copar el nombre. La funcionaria leyó, frunció el ceño, buscó códigos, tocó teclas como quien tantea raíces bajo tierra. La solicitud con nombre similar ingresó anoche, confirmó, pero carece de la cláusula y de las firmas de la gobernanza mixta. Además, presenta facultades extraordinarias para una sola dirección. Pedimos colisión, dijo el abogado, y prioridad para el nuestro por interés público. Adjuntando compromiso de ayer que ya es documento. La funcionaria miró el compromiso firmado. Levantó los ojos hacia el grupo. La mezcla de trajes y delantales, de apellido grande y manos enharinadas, tenía un peso que ningún membrete podía fabricar. Procede bloqueo del expediente alternativo hasta subsanar, dictaminó. Y se admite el de ustedes para preferencia de nombre. Pasen a caja. Sello a las 09:30 no hubo vítores. Hubo suspiro. Valentina apretó la mano de doña Rosa. Cecilia llegó a las 09:10, impecable, con una carpeta distinta y una sonrisa blindada. Escuchó el dictamen con un pestañeo mínimo. Cruzó la mirada con Lorenzo.
Él no apartó la suya. No necesitamos dos fondos, dijo Lorenzo bajo, sin agresión. Necesitamos uno que responda a todos. Necesitas control, replicó Cecilia sin alzar la voz. Y hoy se te va, hoy vuelve, dijo Valentina. A quien paga con trabajo, no con promesas. Cecilia sostuvo la carpeta en vertical, como un escudo. No discutió. Colocó una tarjeta sobre el mostrador para retirar su expediente bloqueado. La funcionaria la guardó en una bandeja con profesionalidad neutra. Suerte, dijo Cecilia, y se fue sin tropezar. Su perfume quedó un segundo más que ella. A las 09:31 el sello cayó sobre fondo raíces con un golpe de madera. El papel absorbió la tinta como tierra sedienta. Lorenzo respiró por la nariz como quien baja una fiebre. Ahora hay que hacerlo, dijo Martín. Ahora hay que cuidarlo, corrigió doña Rosa. Hacerlo será lo de menos si cuidamos. Los 3 meses siguientes no tuvieron titulares grandes. Tuvieron fotos borrosas de cámara de barrio y números limpios pegados en un tablón del centro comunitario. Tuvieron cosas pequeñas que, sumadas, hicieron más ruido que una campaña. La cafetería de doña Rosa sostenía 2 turnos sin que el segundo matara al primero. Julia firmó contrato, y un martes de lluvia aprendió a cerrar caja con Valentina mirando y Martín cebando té. El taller de Eusebio duplicó encargos. Tadeo presentó su primer presupuesto sin errores. Eusebio lo abrazó con grasa en las manos y orgullo en los ojos. La panadería instaló su cámara de frío. Los lunes dejaron de ser días gris. En el comedor de la empresa, el pan ahora llevaba una etiqueta discreta. Compra local. Un sastre viejo aceptó ser mentor de 2 chicas de 19 años. Sus manos, que sabían de telas y silencios, encontraron oficio nuevo enseñando. Cada sábado los talleres de Martín llenaban mesas con vasos medidores, regaderas y hojas cuadriculadas. Un día explicó interés compuesto con semillas de lenteja en frascos. Día 1, 2, 4, 8. La mesa se llenó de verde. El barrio entendió con los ojos. Valentina mantenía un tablero público. Repago a tiempo, 17.20 en verde, 3 en amarillo. Ventas promedio, Plentus 4%. Empleos 12 nuevos. Reserva 9 comercios con colchón de un mes. El Excel dejó de ser monstruo. Se volvió cocina. Lorenzo, por su parte, hizo algo que nadie esperaba. Visitó el comedor de la empresa sin cámaras y con delantal. Sirvió bandejas, charló poco. Al final de la jornada, escribió en un papel que guardó en la billetera. No saber, preguntar. No brillar, servir. Empezó a crecerle una costumbre. Escuchar. Cecilia presentó su renuncia 2 semanas después del registro. No con escándalo, con precisión. El correo decía diferencias estratégicas. Los rumores corrieron, como corren siempre, pero ya no importaban tanto. En el día a día, la salsa hervía despacio y nadie quería que se pegara. Iñaki formalizó su aporte y consiguió que 2 fondos pequeños y serios pusieran capital con la condición de que la cláusula quedara inamovible. Un abogado quiso negociar un paraguas de excepción. Iñaki le devolvió el contrato con una frase al margen. El que trae paraguas no confía en la lluvia. Se firmó sin paraguas. Llegó el día de publicar el primer informe trimestral. No era un evento de gala, era un ensayo abierto. En la sala del centro comunitario, una pantalla proyectó un PDF sencillo. Títulos sin maquillaje, fotos sin filtros, nombres con autorización. Entre los asistentes, gente que nunca había leído un informe entero se quedó hasta el final. Nadie se durmió. Hay 3 amarillos, admitió Valentina. Acompañamos, ajustamos plazos. Nadie en rojo. No hay milagros. Hay trabajo. Y hay errores, añadió Martín. Me equivoqué al empujar a un panadero a ampliar muy rápido. Volvemos una casilla. Perdón. Aprendido, el auditorio del barrio hizo algo nuevo. Aplaudió un me equivoqué. Aprender en público se volvió regla. Al terminar, los periodistas, menos pero mejores, preguntaron con interés real. Uno quiso saber si el fondo escalaría. Valentina sostuvo la mirada. Creceremos cuando y donde las raíces lo permitan, respondió. No antes. ¿Y la TIR? Insistió otro con sonrisa. Viva, dijo Iñaki desde la fila. No de PowerPoint, de pan, de tornos, de sueldos. Esa noche el invernadero se llenó de una luz dorada que parecía vocecita. Martín había colocado una mesa de madera entre las bugambilias. Encima, un cuenco con semillas y 2 tazas de té. El aire olía a lavanda y a descanso. Valentina llegó con el paso de quien viene de cerrar una puerta que da a un corredor lleno y abre otra que da a una cocina con pan. ¿Esto qué es?, preguntó sonriendo sin máscara. Un informe distinto, dijo Martín. De nosotros. Sacó del bolsillo del delantal una cajita de madera. No se arrodilló. Se plantó. La abrió. Un anillo sencillo, acero y una veta de madera al centro.
No tengo discurso, admitió. Tengo manos y tiempo. Y una pregunta, ¿cultivamos esto juntos? Valentina lo miró como quien mira un árbol que de pronto entiende que siempre estuvo allí. Le tembló un poco la risa por emoción. Sí, dijo, pero con cláusula. ¿Cuál? Primero la gente, siempre, susurró rozándole la comisura. Firmo, respondió Martín, y la besó con esa paz que solo llega cuando la casa está en orden por dentro. Brindaron con té. Afuera, la ciudad sonaba sin herir. Epílogo de imágenes, la cámara del barrio. Un cartel en la panadería. Hoy medialunas con harina de cooperativa. Julia sella tickets y ríe al cliente que paga con monedas. El torno de Eusebio girando y Tadeo enseñando a otra chica a presupuestar. En la pared un papel que dice caja de emergencia, 1.3 meses. Lorenzo podando un rosal, torpe pero sin pose. Don Ernesto, el portero, lo corrige con cariño. Así no se lastima la yema, don. Ríen como quienes ya se igualaron en algo. Una clase de sábado. Martín explica ciclos de caja con un balde y un grifo. Valentina toma nota y luego explica covenants con pinzas de ropa que se sueltan cuando tiras de otra. Todos entienden. La placa del registro. Fondo raíces. Estatuto. Primero la gente, siempre. Gobernanza mixta. Datos públicos. Un dedo infantil toca la placa y pregunta: ¿eso es nuestro? Su madre responde: sí. No hubo final de película con cohetes. Hubo cosecha, lenta, medible, compartida. Hubo invierno también, porque siempre llega. Y esa vez los negocios aguantaron, repagos más bajos, sí. Pero nadie perdió la casa, nadie escondió las cifras. Se aprendió en público y se corrigió a tiempo. Y el apellido que antes pesaba se volvió por primera vez sostén. La mejor inversión no es la que sube más rápido, sino la que no te deja solo cuando bajan las luces. El dinero sin raíces se cae con el primer viento. Con raíces sostiene futuro y te enseña a crecer junto a los demás. Si esta historia te tocó, suscríbete y cuéntame qué parte te dejó pensando.